Estábamos el domingo pasado, empezamos una serie de temas sobre la evaluación y decíamos que es importante que nos evaluemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y es claro que al analizar realmente lo que la Biblia nos dice sobre la evaluación, es interesante que la Biblia nos presenta dos caras de lo que es la evaluación de la vida del ser humano. La primera cara es lo que nosotros como seres humanos muchas veces le pedimos a Dios de que Él sea el que nos examine, de que sea realmente el que tome ese proceso, ¿verdad? De examinar nuestra vida para ver cómo estamos realmente delante de Él. Y es claro que Dios conoce cómo estamos. Pero el salmista en el Salmo 139 le dijo, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. O sea, el salmista sabía que muchas veces en nuestra vida hay cosas que a Dios no le agradan y que es importante que Dios examine nuestra vida y que nos pueda de alguna manera hacer llegar lo que Dios realmente ve en nuestra vida. Y muchas veces Dios nos habla, Dios ve en nuestra vida que estamos a lo mejor haciendo algo que es desagradable delante de Él. Y muchas veces Dios nos habla a través de la palabra, a través de una predicación, Dios nos está hablando, llamando la atención a que cambiemos a un estilo de vida, alguna actitud, alguna situación que estamos viviendo, que la cambiemos. Entonces muchas veces Dios usa la palabra, usa a otras personas incluso para hablar a nuestra vida. Pero el otro lado de la moneda en cuanto al examinarse es la responsabilidad que Dios pone sobre nosotros para que nos examinemos. Por ejemplo, cuando tomamos la cena, Dios dice que nos examinemos cada uno a sí mismo y que luego tomemos la cena. Entonces Dios espera que realmente antes de participar en la cena tengamos un momento de reflexión, de examinar nuestra propia vida para nosotros mismos darnos cuenta, porque una cosa es que Dios vea realmente cómo estamos y que eso es sumamente importante, pero al mismo tiempo es importante que nosotros también evaluemos nuestra vida y nos demos cuenta cómo estamos en nuestra vida diaria en diferentes áreas para entonces saber qué decisiones vamos a tomar. Claro que muchas veces Dios va a aplicar disciplina a nuestra vida porque a pesar de que nos habla y nos llama la atención, como fue el caso, por ejemplo, del pueblo judío, que Dios veía cómo estaban mal en sus vidas y les mandó los profetas uno y otro y siempre ellos negaban de que era imposible que el mensaje de los profetas fuera cierto porque para ellos, pues, oye, estaban bien, entonces era imposible que Dios les estuviera llamando la atención a de esa forma. Entonces muchas veces hay profetas que hasta los llegaron a matar porque no estaban de acuerdo con el mensaje que los profetas les estaban dando. En el caso de la evaluación personal, la evaluación que usted y yo hacemos, muchas veces las actitudes también son variadas. Por ejemplo, una de las actitudes que a veces tenemos como creyentes cuando hablamos de la evaluación, y recuérdense, la mayoría de nosotros no nos gusta evaluarnos. La mayoría de nosotros no nos gusta como descubrir, como llegar a darnos cuenta cómo realmente está nuestra vida, como que de alguna manera estamos tan tranquilos o tan seguros o tan cómodos con la manera en que estamos haciendo las cosas que no queremos tomar el tiempo para examinar a nuestra vida. Y una de las actitudes que a veces tomamos cuando se trata de evaluarnos, porque podemos llegar al punto de hacer una evaluación, pero el problema es cuando hacemos la evaluación, lo que hacemos es simplemente cerrar nuestros ojos y pensar que todo está bien en nuestra vida. Es decir, vemos las cosas que han pasado en este 2021 y decimos, bueno, pues es que en realidad no estuvo tan mal. Entonces, a veces el problema con esta actitud es que la persona no quiere darse cuenta de los fracasos que ha tenido, de los pecados que ha cometido delante de Dios y de las cosas que muchas veces están afectando nuestra relación con Dios. Entonces, seguimos viviendo la vida como si todo estuviese bien. Y el problema con esta actitud es que es falsa. O sea, ninguno de nosotros puede decir realmente que no ha pecado delante de Dios, que no ha fallado, que no ha desobedecido, que no ha hecho cosas que no debería de haber hecho. Y claro, no hay nadie que tenga el 100% de su vida controlada o que haya realmente hecho todas las cosas como tendría que hacerlo, o que no haya cometido errores o haya tenido fracasos. O sea, todos, de alguna manera, hemos pecado, hemos luchado con cosas que no teníamos que haber hecho. Que si somos realistas y examinamos nuestra vida de una manera objetiva, si empezamos a ver realmente nuestra vida como debería de examinarse realmente, de una manera realista y genuina, entonces muchas veces eso nos va a llegar a hacernos ver que hay cosas que tenemos que cambiar. Y una de las cosas más difíciles, una de las cosas en las que más nos cuesta reconocer es cómo está nuestra relación con Dios.
Fíjese que mucha gente llega al punto de pensar de que tienen una relación profunda con Dios cuando realmente no es así. Por ejemplo, usted va conmigo a Juan capítulo 8. Juan 8, versículo 31. Aquí Jesús está hablando a personas que se supone que creían en Él, a personas que se supone que tenían una relación personal con Jesús, o sea, o que habían creído en Jesús. Porque ese es el detalle. Usted le pregunta a alguien, oye, ¿tú crees en Dios? La gente le va a decir, sí, yo creo en Dios. Y eso es importante, sí, es bueno creer en Dios. Pero creer en Dios no significa que la persona tiene una relación personal íntima con Dios y que realmente está viviendo en una relación de obediencia con Dios. Porque siempre que la Biblia nos habla de una relación con Dios, siempre es una relación basada en el compromiso, en la obediencia, en la entrega completa hacia Dios. Y aquí en Juan capítulo 8, en el versículo 31, dice, aquí está hablando Jesús a un grupo de judíos que habían creído en él. O sea, no eran personas que lo estaban persiguiendo, no eran personas que lo rechazaban, no, eran personas que decían que habían creído en Jesús. Y Jesús no niega que realmente que estas personas habían creído, porque el texto lo dice ahí en Juan capítulo 8, versículo 31. Jesús les dijo a los que creyeron en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Es decir, no se trata de conocer la palabra de Dios, se trata de vivirla. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La única libertad, la única sí, libertad real o genuina es cuando estamos siendo guiados por la palabra de Dios, cuando estamos haciendo las cosas según lo que Dios ha determinado en su palabra. Versículo 33. Pero nosotros somos descendientes de Abraham, le dicen ellos. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con que los hará libres? Ya de aquí vemos un problema, porque los judíos habían sido esclavos en lo político y en lo religioso aún y en lo militar muchas veces. Israel estuvo bajo el dominio de los romanos, de los asirios, de los babilonios, de los persas, de los medos. O sea, estuvo esclavo por mucho tiempo. De hecho, Israel, después de que pasó la destrucción en el año 70 después de Cristo, hasta el año 1948 fue cuando volvieron a retomar su país. O sea, todo ese tiempo estuvieron viviendo como esclavos, como gente que no tenían una patria. Pero es interesante que a pesar de todo eso, ellos no aceptaban la realidad de que había un problema, de que habían sido esclavos, pero ellos lo niegan acá. Y eso es muchas veces lo que pasa en nuestra vida, que nosotros no queremos reconocer que hay un problema en nosotros, que hay un problema, que hay una dificultad que estamos viviendo y pensamos que al negarlo las cosas van a desaparecer. Entonces dice ahí en el versículo 34, vean la respuesta del Señor Jesús. Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y es impresionante la declaración que el Señor Jesús hace acá. Porque Jesús dice, realmente no eres tú el que controla el pecado, es el pecado el que te controla a ti. Es decir, cuando usted y yo mentimos, somos esclavos de la mentira. Cuando usted y yo adulteramos, somos esclavos del adulterio. Es decir, el pecado es el que controla nuestra vida. Por eso Jesús siempre está exigiendo el primer lugar en nuestra vida. Él quiere el control, pues. Por eso dice la Biblia que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el control que el Espíritu Santo ejerce sobre nuestra vida. Es decir, el Espíritu Santo cuando nos llena, Él es el que manda, Él es el que controla, Él es el que nos determina cómo vamos a hablar, cómo vamos a actuar, cómo vamos a hacer todas las diferentes cosas, las hacemos de la manera que el Espíritu Santo quiere. Y dice entonces allí en el versículo 36, versículo 35, perdón, un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes son libres verdaderamente. O sea, Jesús los llama a entender que la única libertad genuina, real, es la libertad que tenemos cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Vivimos siguiendo lo que la palabra de Dios dice. Versículo 37. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham, aun si algunos de ustedes procuran matarme, porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon ellos. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre.
Dice, nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron, Dios mismo es nuestro verdadero Padre. O sea, Jesús les está diciendo que ellos realmente no tienen una relación personal con Dios, que lo que ellos están viviendo como estilo de vida es una religión, es algo que está siendo enseñado de acuerdo al pensamiento humano, pero realmente no tienen una relación personal con Dios. Entonces es interesante que a pesar de eso, ellos se niegan. ¿Cuántas personas usted les habla del evangelio y dice, no, pero yo soy cristiano, yo nací en un cristiano, yo he vivido toda mi vida en una iglesia evangélica? Pero entendamos que el estar en una iglesia no es lo que te hace salvo. Lo que el estar practicando una cierta cantidad de ritos no es lo que te hace salvo. El conocer la Biblia no es lo que te hace salvo. El cantar, el ofrendar, el servir no es lo que te hace salvo. Todo eso es bueno, pero lo más importante es mi relación personal con Dios, que se demuestra de una manera real y genuina a través de la obediencia. Jesucristo claramente dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, si me aman, guarden mis mandamientos. O sea, yo no puedo pretender decirle algo a Dios y no demostrarlo con los hechos. O sea, lo que hago es lo que demuestra realmente si amo o no amo a Dios. Ellos estaban convencidos de que realmente estaban bien con Dios. ¿Y cuántos de nosotros cuando nos examinamos en nuestra vida, si es que no somos genuinos y somos honestos con nosotros mismos y con Dios, a veces nos damos cuenta de cosas en nuestra vida pero decimos, bueno, pues no es tan malo como realmente parece. Entonces lo justificamos, entonces nos convencemos de que realmente estamos bien con Dios. O sea, nos negamos a aceptar lo que es la realidad en nuestra vida. Pero en el versículo 42, vean lo que Jesús les dice. Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían. O sea, la reacción normal de una persona que ama a Dios es amar a Jesús. Porque he venido a ustedes de parte de Dios, no estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les dijo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y esto es pesado, esto es fuerte. Si entendemos el contexto, estamos hablando aquí de judíos, que eran personas muy religiosas, muy serias en lo que hacían. Pero son personas que ellos justificaban su relación con Dios en función de su origen humano, es decir, su sangre, su familia. Ellos veían el hecho de ser hijos de Abraham como la razón suficiente para decir que eran hijos de Dios, que formaban parte del pueblo de Dios. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Pensamos que porque, bueno, estamos como miembros de una iglesia, porque tenemos un ministerio específico, porque somos pastores en alguna iglesia, pensamos que eso es lo que determina cómo es mi relación con Dios. Pero lo único que establece mi relación con Dios de una manera clara es mi relación con Jesucristo. No hay otra. Entonces, cuando yo examino mi vida, me tengo que ser honesto y entender si lo que estoy haciendo lo hago porque estoy en una desobediencia clara a Dios o porque ese es el estilo de vida normal que yo tengo porque no soy cristiano. Entonces es importante entender ese tipo de cosas. Entonces dice ahí en el versículo 44, ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. O sea, hermano, Jesús nunca decía las cosas a medias. O sea, cuando Dios nos confronta con cómo está nuestra vida, no importa no sé cómo decir esto, no importa la excusa o la reacción que ustedes tengamos, o sea, eso no va a cambiar la verdad de lo que Dios está diciendo. O sea, para Dios, lo que yo hago en mi vida debe de reflejar el tipo de relación que tengo con Dios. Si para usted realmente su vida es más importante que realmente lo que Dios está diciendo que hagamos, bueno, no diga que Dios es el primer lugar en su vida. O sea, porque en cierto sentido, lo que usted está haciendo es cerrar sus ojos y pensar que todo está bien, que no está pasando nada. No, pues si yo voy a la iglesia, no, pues si yo sirvo, no, pues si yo hago esto, lo otro. Bueno, fantástico, todo eso es bueno. Pero ¿cómo está realmente nuestra relación con Dios? Y otra vez, usted y yo podemos conjeturar y hacer las cosas que yo quiera, pero al final de cuentas eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que Dios dice. Por eso, fíjese que es interesante. Ahí en Mateo capítulo 23, Jesús pone un ejemplo
de que muchas veces nuestra vida puede estar tan llena de apariencias que a los demás, a lo mejor las demás personas pueden llegar a decir, oye, qué tremendo este hermano, cómo está su vida. Su vida es un modelo para nosotros. Pero Dios nos conoce, hermano. Y nosotros tenemos que ser honestos cuando nos examinamos para saber realmente cómo estamos delante de Dios. Porque vean como dice Jesús aquí en Mateo capítulo 23. Mateo 23, versículo 27. Mateo 23, 27. Dice, ¿qué aflicción? En la Reina Valera dice, ay de vosotros los fariseos. Dice, ¿qué aflicción les espera a maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y toda clase de impurezas por dentro. O sea, por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. O sea, usted y yo podemos aparentar lo que sea, hermano, delante de las demás personas, pero delante de Dios, eso es imposible. O sea, Dios sabe en realidad cómo estamos delante o sea, delante de Él. O sea, Él sabe cómo estamos en lo interno, Él sabe cómo es nuestra vida, donde la demás gente no nos ve, Dios nos ve. En aquellas áreas donde las demás personas pueden pensar que todo está correcto en nuestra vida, Dios sabe lo que es la realidad. Dios sabe realmente lo que está pasando. Dios sabe lo que realmente es la realidad de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros nos examinamos y vemos en nuestra vida cosas que necesitamos cambiar, lo peor que yo puedo hacer es cerrar mis ojos y pensar que todo está bien. O sea, porque eso significa que yo voy a seguir con la misma situación año tras año, día tras día, y nada va a cambiar a menos que yo reconozca dónde está el error y dónde tengo que cambiar. Jesús les estaba diciendo que así como un sepulcro por fuera aparenta que todo está bien, pero por dentro es todo lo contrario. Ahí hay hedor, pudredumbre y otras cosas desagradables. Estas personas tratan de negar que hay cosas en su vida que deben de ser arregladas. Y recuérdese, dice por ahí un dicho, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, cuando Dios nos muestra a través de la palabra lo que está mal delante de nosotros o en nuestra vida, yo tengo que tomar la decisión de aceptar lo que Dios dice y tomar la decisión de cambiarlo. Ahora, yo puedo cerrar mis ojos y seguir la vida cada año como si nada hubiera pasado. O sea, realmente la hipocresía es un tipo de mentira o de algo irreal. Y la persona como que se piensa que todo está bien cuando realmente las cosas no están bien. Una persona hipócrita es alguien que pretende tener creencias, opiniones, sentimientos o cualidades que realmente no tiene. O sea, es una apariencia, pues. Pero la persona simplemente cuando examina su vida, a pesar de que sea honesto con la evaluación, es deshonesto en la forma de ver lo que está descubriendo en su vida. Esta persona piensa que está bien, es religioso, pero su vida es una mentira, una apariencia lejos de lo que es la realidad. Entonces, la primera relación que ustedes podemos tener cuando nos examinamos es cerrar nuestros ojos y pensar que todo está bien. La segunda, aceptar que cometimos errores. También vamos a ser honestos. Todos cometimos errores. Pero empezamos a excusarnos diciendo que, oye, pero a todos les pasa lo mismo. Aquí todos estamos en el mismo barco. Yo sé que si le preguntamos a cada uno de los que estamos en este momento, aquí en la conexión de Zoom, si nosotros, digamos, le preguntamos a cada uno, ¿cuántos de nosotros podemos decir que no hemos pecado? Nadie levantaría la mano, porque todos hemos pecado. Todos hemos fallado de alguna manera, todos nos hemos revelado delante de Dios de una u otra forma. Es decir, somos realistas en eso. El problema es cuando empezamos a justificar nuestro pecado con el pecado del otro. Porque empezamos a decir, mira, mi pecado está bien, está ahí, pero el del otro está peor. O sea, yo soy mentiroso, pero el otro es doble mentiroso, porque el otro es mentiroso y chismoso. Entonces, empezamos a justificar el pecado del otro y lo vemos como una excusa para ver mi pecado como algo que no es tan fuerte. Ahora, es claro que todos vamos a enfrentar situaciones y lo vamos a enfrentar de una manera diferente. Hay cosas que a lo mejor para mí es difícil luchar con eso, pero para otra persona es fácil. Hay personas que para la cuestión de robar, por ejemplo, es algo que no pueden controlar. Es algo que pues lo hacen natural, no sé, como que hasta lo disfrutan.
Hay personas que nos da temor y que esa cuestión de robar no es algo que tenemos, entonces no tenemos problema con eso. Pero hay otras personas que tienen situaciones en las que para ellos específicamente es algo tan difícil de controlar, pero para otros es algo tan fácil. Entonces, muchas veces se puede pensar que es normal pecar, que es normal fracasar, que es normal hacer cosas malas en la vida, porque, oiga, todos los hacen. O sea, somos humanos. Entonces empezamos a justificarnos la realidad de que todos somos humanos. Sin embargo, en Santiago capítulo 1, versículos 13 al versículo 15, porque recuérdense, su opinión y la mía no tiene ninguna validez cuando la sopesamos frente a la palabra de Dios. Usted tiene su opinión y usted tiene derecho a tener su opinión. Pero usted y yo como cristianos necesitamos entender que quien determina la realidad de las cosas es Dios a través del consejo que nos da en su palabra. Y Santiago capítulo 1, versículo 13 al versículo 15, vean lo que dice. Estoy usando la nueva traducción viviente, porque es una versión mucho más clara. Usted puede usar la Reina Valeria y leerlo ahí si usted quiere también. Santiago capítulo 1, versículos 13 al versículo 15. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar. Cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Es decir, hermano, yo no puedo echar la culpa a nadie ni justificarme por nadie. Cada persona somos responsables de lo que hacemos. O sea, muchas veces tenemos que entender que usar una excusa no elimina mi responsabilidad delante de Dios. Yo siempre les pongo el ejemplo del manejo. Si usted va manejando en la carretera y usted va a 140 en la carretera, pero todos los carros van a 140. Si el policía pone las luces y a usted le ocurre detenerse, y cuando el policía lo para y le pide su licencia, usted no le puede decir, mire, pero todos iban a 140. El policía no le va a importar eso. Lo importante es que usted está violando la ley. Entonces no podemos ver lo que los otros hacen como una justificación para lo que yo hago. Yo no puedo pretender que porque mi vecino lo hace, yo también lo voy a hacer. Y lastimosamente a veces ya son cuestiones o culturales o de trasfondo, lo que sea, pero nada de eso justifica lo que yo voy a hacer delante de Dios. Esta persona muchas veces trata de convencerse que de todas maneras Dios lo perdone, hermano. Dios es amor y perdona y me ha dado libertad para vivir en Cristo. Entonces, esta persona empieza a buscar excusas de un lado u de otro, hermano, y es claro que Dios nos ama. O sea, ninguno de nosotros podemos negar la realidad de que Dios nos ama. De hecho, 1 de Pedro 2, versículo 16, vean lo que dice. 1 de Pedro 2, versículo 16. Ustedes son libres porque son servidores de Dios. O sea, Cristo nos ha libertado, hermano. Ya nosotros ya no somos esclavos del pecado. Cuando pecamos porque bueno, nosotros le damos la oportunidad al pecado de que se enseñoree en nosotros. Pero dice 1 de Pedro 2:16, ustedes son libres porque son servidores de Dios, pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. Es decir, el ser libre en Cristo no me da el derecho o la libertad o la excusa para hacer lo malo delante de Dios. Recuérdese, Dios aún por amor va a llegar al punto de disciplinarme. Entonces no usemos el amor como una excusa para decir que, bueno, si yo peco de todas maneras, pues a todos nos pasa lo mismo, sí, pero cada uno es responsable delante de Dios de lo que hagamos. O sea, yo no puedo pretender que porque otro lo hizo, eso me va a servir como una justificación delante de Dios para decir, bueno, como todos lo hacen, pues no voy a castigar a este. No, hermano, delante de Dios cada uno somos responsables. En Romanos capítulo 14, versículo 10, Romanos 14, versículo 10, dice, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dicen las escrituras, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará a Dios y le dará alabanza. Es cierto, cada uno de nosotros
tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Entonces, excusarnos en lo que los demás hacen no me sirve delante de Dios. Recuérdese, usted y yo podemos usar esa excusa ahora que estamos en la tierra. Pero en el momento que tengamos que entregarle cuentas a Dios, eso ya no sirve, eso ya no funciona. Eso cuando usted está delante de un policía, de un juez o una persona de autoridad, usted no puede usar lo que los otros hacen como una excusa para decir que, bueno, eso me justifica lo que yo estoy haciendo. Tal como dice 1 Corintios 6, 12. 1 Corintios 6, 12. Dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene, y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Lo mismo dice en 1 Corintios 10, versículo 23. Ustedes dicen se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Al final de cuentas, hermano, las decisiones que usted y yo tomamos me van a afectar a mí y a aquellos que están cerca de mí, a mi familia. Entonces, tengo que aprender a tomar la responsabilidad de las cosas que yo hago. No importa lo que los demás hagan. Al final de cuentas, delante de Dios, cada uno vamos a tener que tomar la responsabilidad. Entonces, cada uno lo que hace es por decisión propia. No importa si usted y yo nos basamos en lo que los otros hacen y usamos eso como excusa. Al final de cuentas, es mi decisión. Yo voy a ser responsable de lo que yo he hecho. Por tanto, no solo debo reconocer que he fallado, sino que también debo asumir mi responsabilidad. Ese es el principio del cambio. El principio del cambio. No se puede arreglar algo que no se reconoce como roto y en el cual no se ve una necesidad de arreglarlo. Entonces yo puedo otra vez, como decíamos al principio, cerrar mis ojos y pensar que todo está bien, o aceptar que hay problemas en mi vida, que hay pecado en mi vida y echarle la culpa a los otros, o excusarme en lo que los otros hacen o dicen o practican, y pensar que eso me va a justificar delante de Dios. De hecho, a veces no solamente nos comparamos con otros, no hay que ver la tercera reacción que a veces tenemos, es que sí, está bien, aceptamos que hemos cometido errores, pero entonces le echamos la culpa a los otros. No, yo pequé porque ella hizo tal cosa. Yo pequé porque él me hizo tal cosa. Yo he escuchado tanta gente que dice, no, yo siento rencor por tal persona porque esa persona me hizo daño. Y pienso que el rencor es justificado por lo que el otro hizo. Cuando la palabra nos dice que Dios nos manda a perdonar, y cuando no perdonamos, Dios no se va contra otra persona, se va contra mí porque yo soy el que no quiero perdonar. Entonces es una responsabilidad personal. Cuando usted y yo nos evaluamos, Dios nos manda que nos evaluemos a nosotros mismos, no que evaluemos la vida de los demás. Siempre es algo personal. Fíjese, en cualquier área que usted y yo lo veamos. Más adelante vamos a estar viendo en este año una serie de temas sobre el matrimonio. Y es interesante cuando Dios le manda a la mujer que se someta, es una orden directa de parte de Dios a la mujer. Dios no le dice a la mujer, mira, sométete a tu marido, si acaso él hace esto o lo otro. No, no, no. Es una orden directa hacia la mujer. Y al hombre le dice, tienes que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, pero si ella se somete. Dios no dice eso. Dios dice que los hombres tenemos que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, porque esa es una orden directa de Dios. Cuando yo no lo hago, estoy en un acto de desobediencia delante de Dios. O sea, tenemos que entender que la responsabilidad siempre es personal. Yo no puedo basar o excusarme lo que yo hago en función de lo que el otro hace. No le puedo echar la culpa al otro para justificar lo que yo estoy haciendo. Y es interesante que ahí en 1 Samuel capítulo 15, ahí es un pasaje que es muy conocido, es la experiencia de Saúl. Y Saúl, por alguna razón, tenía esta tendencia a tratar de convencer a Dios de que el culpable de las cosas que pasaban no era él, que realmente el culpable de las cosas que le pasaban eran otros. Y usted sabe que siempre, esta es una tendencia tan común en nosotros como seres humanos, de buscar un culpable. Como dijo alguien, desde que se inventaron las excusas, se acabaron los culpables. Alguien decía también que las cárceles están llenas de personas inocentes, porque nadie quiere aceptar realmente que cometió un error, que falló, que cometió un delito. Entonces, aquí en 1 Samuel capítulo 15, versículo 7, es interesante cómo
como ahí en el versículo 7, Saúl había recibido la orden de ir a destruir al pueblo de los amalecitas, porque ellos habían hecho un pecado en contra de Dios, y Dios pues quería de alguna manera, quería disciplinarlos, y usó a Saúl para que fuera a ese lugar y hiciera la disciplina en contra de este pueblo. Entonces dice en el versículo 7, dice, y Saúl derrotó a los amalecitas, 1 Samuel 15:7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero todo el pueblo mató a filo de espada. La orden de Dios era clara. Saúl tenía que matar al rey y a todos los hombres y a todas las personas que estaban en ese reino. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. O sea, ellos habían recibido la orden de Dios de una manera clara de que tenían que destruir a todas las personas y destruir todo lo que había en esos lugares, animales y todo. Pero el pueblo dijo, oigan, pero ¿por qué no usar esto que está bien? Los animales pues no tienen, los podemos usar para otra cosa. ¿Por qué no usar esto para poder ofrecerlo como un sacrificio a Dios? O sea, al final de cuentas, si usted y yo somos realistas, es como que las motivaciones de Saúl y del pueblo no parecían malas. Oiga, ofrecerle algo a Dios, pues ¿por qué no? Pero el problema es que cuando uno va a la Biblia, se da cuenta de que Dios había sido específico, claro, en qué es lo que quería que el pueblo hiciera. Tienen que matar a todo y destruir todo. Pero el pueblo pensó que, oiga, pues está bien, estamos obedeciendo a Dios al destruir al pueblo, pero pues esto no tiene nada de malo, hay que llevarlo. Entonces, porque dice claramente el texto que fue Saúl y el pueblo que perdonó a Agag, que era el rey de los amalecitas. Y a lo mejor, o sea, todo lo que las ovejas que estaban flacas las mataron, las vacas que estaban flacas las mataron, lo guardaron solamente lo mejor. Dice, y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. O sea, Saúl estaba convencido de que él había hecho las cosas como Dios le había mandado. Claramente cuando él veía, hacía una evaluación de su vida, desde el momento en que Dios le da la orden, hasta este momento en el cual se encuentra con Samuel, Saúl está convencido de que él no hizo nada malo. O sea, hasta le declara a Samuel, oye, yo hice todo exactamente como Dios me dijo. Pero entonces, observe en el versículo 14. Y Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo. Es decir, pero si Dios te dijo que destruyas también los animales, porque estoy escuchando a animales que están haciendo ruido. Y ve el versículo 15 cómo Saúl se aleja del pueblo. Y él empieza a echar la culpa al pueblo de que ellos son los que hicieron las cosas, no él. Siendo él el rey, siendo él el responsable. Aquí está como un hombre que dice, no, el problema es mi esposa y mis hijos, no yo. Entonces Saúl está tomando esa misma actitud. Dice en el versículo 15, y Saúl respondió, de Amalek los han traído, ellos, no yo. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Ahí se incluye otra vez. O sea, todo lo malo es culpa de ellos. Todo lo bueno, ahí yo participé yo. Entonces, esta es una persona que evalúa su vida y piensa, hace una separación y dice, bueno, lo malo es culpa de aquellos y lo bueno, esa es mi responsabilidad. Es decir, y ese es el problema cuando nosotros nos evaluamos y llegamos con este tipo de pensamiento, pensando que lo que nos está pasando es culpa de los demás. No, yo no creo que en mi vida cristiana porque es culpa de la iglesia, es culpa del pastor, es culpa de los ancianos, es culpa de los líderes. No, yo no sirvo porque ellos hacen esto o lo otro, hermano. Cada uno es responsable delante de Dios. Paremos de estar haciendo a las otras personas responsables de lo que yo estoy haciendo. O sea, paremos de hacer las cosas en función de lo que los otros lo hacen. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios de lo que vamos a hacer en nuestra vida.
Entonces, es interesante que en el versículo 19, ¿por qué pues le dice Samuel? No has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 20, Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gad, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Es decir, yo hice lo que Dios me dijo. Pero recuérdense, la orden de Dios era matar a todos. Y en este caso, él, y ahora está aceptando un poco su responsabilidad de decir que él trajo a Gad. Pero en el versículo 21, otra vez le vuelve a echar la culpa al pueblo. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. O sea, uno de los problemas que nosotros tenemos como cristianos, hermano, es que pensamos que lo importante es mi intención, lo que yo le quiero ofrecer a Dios. Pero al final de cuentas, a Dios no le interesan tus buenas intenciones ni mis buenas intenciones. Lo importante para Dios es hacer las cosas como Dios dice. Es como cuando, por ejemplo, usted y yo decimos, bueno, yo voy a servir a Dios a mi manera, como yo lo veo, como yo lo entiendo, como a mí me gusta. Pero ¿quién ha dicho a usted que a Dios le guste el servicio así? El servicio a Dios tiene que ser en función de lo que Dios dice, no lo que yo digo. O sea, no se trata de lo que yo le quiero ofrecer a Dios, sino de lo que Dios quiere que yo le dé. O sea, no se trata de aquellas cosas que yo pienso que son buenas para Dios, sino de las cosas que Dios quiere y pide de parte de nosotros. Entonces, a todo lo largo de la Biblia, Dios le reclama al pueblo, a su pueblo, tanto al pueblo judío como a la iglesia, esta misma situación. Porque lo mismo pasa en Isaías capítulo 1, cuando el profeta empieza a decirle al pueblo, dar el mensaje que Dios le está dando al pueblo judío a través de Isaías. Dios le dice al pueblo, estoy cansado de sus días de reposo. Bueno, pero el día de reposo era lo que Dios había ordenado, el día sábado. Estoy cansado de sus fiestas solemnes, de sus lunas nuevas, de sus ayunos. Estoy cansado de todo eso. Uno dice, pero espérate, eso es todo lo que Dios le pidió al pueblo. Sí, pero Dios había pedido el ayuno, las ofrendas y el guardar el sábado de una manera. El pueblo lo estaba haciendo de otra manera y pensaba que Dios tenía que adaptarse a la manera de ver las cosas del pueblo. O sea, no se trata así, hermano. O sea, el cristianismo es como Dios dice, no como yo pienso. Cuando una persona piensa que yo tengo que dar un mensaje de acuerdo a lo que la iglesia quiere escuchar, estoy haciéndole caso a la iglesia y no a Dios. O sea, el mensaje de Dios tiene que ser claro, específico, siempre de acuerdo como la palabra lo dice, no de acuerdo como a la gente le gusta. Porque sabe que lo único que provoca en cambio en la gente es la palabra. Pero la palabra no adulterada. Porque si usted y yo damos un mensaje que ha sido adulterado, eso no va a afectar la vida de las otras personas. Yo me acuerdo hace muchos años haber estado en una campaña evangelística aquí en Montreal, en una iglesia. Vino un predicador y el predicador fue tremendo el mensaje. Muy bueno el mensaje evangelístico. Pero cuando le hizo la invitación, fue muy ambiguo, no muy claro en su llamamiento. Porque en su llamamiento él dijo esto. Todos aquellos que tengan problemas y que quieran que Dios se los solucione, pase aquí al frente. Oye, un montón de gente pasó al altar. Entonces, cuando los consejeros en la campaña empezaron a tomar los nombres de las personas, ahí se dieron cuenta de lo que realmente había pasado. Porque la persona decía, bueno, deme su nombre para anotarlo. Dice, no, 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 yo soy de tal religión. O sea, a mí no me interesa hacerme evangélico, yo soy de tal religión o de otra religión. Entonces se dieron cuenta que lo que la gente había pasado a buscar era una solución a sus problemas, no una relación personal con Cristo. Entonces es importante que la palabra sea explicada de una manera clara y que la responsabilidad que tenemos delante de Dios sea presentada de una manera clara. Entonces, para Dios es importante que entendamos, hermanos, que no se trata de lo que usted y yo opinemos, sino lo que Dios realmente está diciendo. Entonces, esta persona muchas veces que ve su pecado, pero le echa las culpas a otros, es una persona que nunca quiere tomar responsabilidad por sus acciones. Una persona que es inmadura, es una persona que muchas veces va de la iglesia porque dice, no, pero es que tal cosa, a mí no me gusta esto, lo otro. Mire, está bien cuando usted ya habló con el liderazgo, usted lo ve que no quieren realmente apegarse a lo que la palabra dice. Bueno, es diferente. Pero cuando usted
va a una iglesia y a otra y empieza a juzgar a todo el mundo y no toma su responsabilidad. Recuérdense, en la iglesia no somos perfectos. En la iglesia tenemos problemas. A veces algunos hemos entendido las cosas de Dios ya a un nivel, pero hay otros que todavía están empezando. Entonces tenemos que ser honestos y reconocer cuál es mi responsabilidad en todo lo que está pasando. Entonces, a veces las excusas que tenemos, pensamos que eso nos da libertad para seguir haciendo las mismas cosas, lo mismo, cometiendo los mismos fracasos, lo mismo que hicimos en el 2021, lo queremos hacer en el 2022 y pensar que las cosas van a ser diferentes. O sea, yo soy responsable delante de Dios de lo que estoy haciendo en mi vida. Nadie, hermano, nadie puede tomar la responsabilidad por lo que yo estoy haciendo. Cada uno de nosotros es responsable. Y recuérdense, delante de Dios, cada uno tendremos que entregar cuentas de lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Dios quiere que hoy que estamos empezando este 2022, paremos, hermano, de estar echando las culpas a las demás personas. Paremos de estar justificándonos por lo que los demás hacen. Paremos de estar tomando decisiones en función de cómo yo veo las cosas y nos apeguemos a su palabra. Porque sabes que al final de cuentas lo importante es lo que yo hago para Dios de acuerdo a lo que su palabra dice. Las opiniones de las demás personas no importan. Porque al final de cuentas Dios me va a pedir cuentas a mí de lo que yo he hecho y de las cosas que he hecho para Él. Si yo no he hecho nada, no puedo echar la culpa al otro. Si yo he hecho cosas malas, no le puedo echar la culpa al otro. Si yo he tomado actitudes negativas delante del servicio o delante de cualquier otra cosa que Dios me ha mandado a hacer, yo no puedo echar la culpa a nadie. Esa es una responsabilidad personal. Cada uno. Fíjense que es interesante. Yo lo he mencionado algunas veces. Esto que estamos haciendo de ir a Presbyville, a San Paul, a predicar. Yo he escuchado incluso pastores que lo ven como que cuando uno les comenta de la necesidad que hay de ir y abrir obras por allá, realmente la reacción de ellos a veces es impresionante, porque lo primero que ven es cuánto dinero hay metido ahí, cuántos beneficios voy a recibir. Entonces, no quiero, no me quiero meter. Entonces, cada persona, al final de cuentas, es responsable de lo que cada uno va a hacer con su vida. Cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones, cada joven, cada señorita, cada hombre, cada mujer. Amados hermanos, no podemos pensar que mi esposa es la culpable de lo que yo estoy viviendo en mi vida cristiana. Delante de Dios yo soy responsable. Cuando uno va a la Biblia, se da cuenta de cuando Dios confronta a Adán y a Eva, ninguna de las excusas de ellos vale o es válida para Dios para salvarse del juicio de Dios. Cada uno es responsable y cada uno recibe su consecuencia. Entonces, cada uno de nosotros, lo que hicimos en el 2021 ya no podemos cambiarlo, hermano. Pero ¿qué va a pasar en el 2022? Si vamos a seguir exactamente haciendo lo mismo, entonces, pensando que los resultados van a ser diferentes, estamos engañándonos a nosotros mismos. Si usted y usted y yo hacemos lo mismo que hicimos en el 2021 en nuestra vida espiritual, es claro que el mismo resultado vamos a obtener en el 2022. Por eso Dios quiere que hoy, en este día, usted y yo podamos tomar la decisión de decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida. O sea, ya el 2021 ya no puedo cambiarlo, pero el 2022 es una nueva oportunidad para servirte de cualquier manera en la que Dios quiere, hermano, porque recuérdese, la Biblia es clara, cada ministerio en la iglesia tiene el mismo valor delante de Dios. Jamás sienta que porque usted hace algo donde nadie lo ve, eso es menos importante que lo que estamos haciendo, lo que estamos en el púlpito. A veces el que está en el púlpito está haciendo menos espiritual que lo que está haciendo el que está barriendo. Porque cada uno de nosotros lo hacemos para Dios, no para el ser humano. Cuando usted y yo empezamos a hacer las cosas para que la gente nos vea, ya fallamos. Ya estamos con la motivación equivocada. Todo lo hacemos para Dios y aceptamos la responsabilidad de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Yo quiero en este momento invitarles a orar y que podamos ser honestos delante de Dios, hermano. Si usted y yo no decimos las cosas bien el 2021, que hoy el 2022 podamos tomar las decisiones correctas. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque, Señor, al darnos un día más de vida, es una nueva oportunidad para, Señor, para seguir en tus caminos, para seguir honrándote a ti, Señor, para seguir predicando tu palabra, para seguir honrándote a ti, Señor.
Gracias, mi Dios, porque en medio de todas las cosas que están pasando alrededor del mundo, tú sigues estando en el trono. Y Padre, yo puedo seguir confiado en que a pesar de que todo esto, Señor, está pasando y a lo mejor lo vemos como fuera de control, tu palabra es clara y todo esto está escrito, Señor. Todo está definido por ti. Señor, hay cosas que nadie más sabe sino solamente tú. Y Padre, como pueblo tuyo queremos confiar. Queremos, Señor, aprender a tomar la responsabilidad que tenemos delante de ti. Padre, que este 2022 sea un año en el cual nuestra relación contigo prospere, Señor, sea una relación en la cual podamos crecer, Señor, podamos pasar tiempo con tu palabra, poder pasar tiempo, Señor, orando a ti, Señor, buscando la intimidad con tu Espíritu Santo, poniendo al servicio tuyo los dones que tú nos has dado. Y Padre, que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar tu nombre. Señor, que nuestras vidas sean productivas para ti. Tu palabra dice que tú nos has puesto para que vayamos y vemos fruto y nuestro fruto permanezca. Mi Dios, te damos gracias. Yo te pido que bendigas la vida de cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, Señor. Que allá, Señor, en la lejanía, seas tú bendiciendo, Señor, poniendo tu mano en sanidad sobre los que están enfermos, poniendo tu mano de sostén, Señor, de ánimo sobre aquellos que están desanimados. Que tú, Padre, nos ayudes a entender que a pesar de todo lo que esté pasando alrededor nuestro, tú sigues estando en tu trono, Señor, y nuestra vista debe seguir siendo solamente puesta en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Por eso, mi Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé.